Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, vamos a alabar al Señor con himnos, canciones y salmos, como dice su palabra. Así que los hermanos me estuvieron preguntando, ¿qué tocaba y cómo era el tema? Bueno, yo primero toco el piano, después le agrego una base, después algún sonido y y cuando canto elijo uno solo porque no se puede estar con todo al mismo tiempo. Y bueno, eso es lo que escuchan. Aunque siempre la fidelidad por el celular y la computadora no es muy buena, sobre todo que nosotros no tenemos grandes equipos ni nada, pero bueno, la intención es alabar al Señor. Pero antes, como siempre, una escritura, compartimos un texto, y miren qué fantástico este texto del Salmo 139, el versículo 14, dice: Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Realmente creo que es la experiencia que tenemos nosotros, sus hijos, que nos maravillamos de sus obras. Bueno, vamos a empezar cantando Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró.
Y ahora vamos a alabar con este himno cuán grande es Dios, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y es Señor mi Dios la primera frase. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando me acuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
siempre la alabanza glorifica al Señor, y ese tiene que ser el objetivo, hermanos. Pero al mismo tiempo, en su misericordia, Dios hace que nos prepare el corazón para escuchar su palabra. Por eso tenemos esa sana costumbre de cantar antes de escuchar la palabra, porque nos pone en sintonía con el Señor, con las cosas del Señor, ¿no? Entiéndase sintonía, no es que digo, nos prepara espiritualmente, nos da ese deseo por las cosas del Señor. Y por eso me acordaba y quería compartir con ustedes de un coro que cantábamos. Era una oración que hacíamos antes, una canción previa a leer las Escrituras o a escuchar las Escrituras. Y era basado sobre el Salmo 119, el versículo 18. Y a ver, sí, acá. Sí, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Está basado y dice, abre mis ojos, Señor, el coro. Lo llamamos corito porque son realmente cortitos. Pero por ahí les va a gustar aprenderlo, o si ya lo saben, porque era muy lindo hacer esta oración cantada antes de la palabra del Señor. Esto lo hago con mi hijo, que me mandó grabado en el celular, y mi sobrina. Ella es miembro de la iglesia donde preside el pastor Dardo Leandi. Ella también está en la alabanza allá. Y bueno, y Jane, que también me lo grabó, pero no quiere aparecer. Así que, y yo le canto arriba. Así como cantábamos nosotros, que hacíamos antes, cantábamos simplemente con las voces. Así que esto es a capela, y es muy cortito, pero piensen en la letra, que lo que dice, previamente a escuchar la palabra del Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Y yo en tu ley maravillas veré si me enseñas, Señor. La verdad es que podemos ver estas maravillas de la palabra, en la palabra. Siempre nos quedamos, que parece nueva, ¿no? ¿No les pasa eso, hermanos? Yo estoy seguro que también les pasa a ustedes. Versículos que hemos leído tantas veces, los volvemos a leer y nos maravillan. Inclusive predicaciones sobre el tema que hemos escuchado y otra vez nos impacta. Dice, ¿no?, que los hijos de Dios tienen la palabra escrita en su corazón. Cuando escuchamos la palabra nos emociona, y no solamente nos emociona, nos toca el corazón y nos llama a seguirla. No que nos querramos hacer los espirituales, pero realmente es la experiencia que creo que tenemos todos, hermanos. Tratamos de buscar al Señor en su palabra y le pedimos, Señor, mostranos estas maravillas. Lo cantamos una vez más, así por ahí al que lo quiera aprender le sirve antes de leer la palabra, escuchar la palabra, poder cantarlo, para que el Señor abra nuestros ojos, que son no muy claros a veces, para ver su palabra. Vamos de vuelta. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Y yo en tu ley maravillas veré si me enseñas, Señor. Como una oración cantada, vamos ahora a orar para pedir al Señor su guía, para el pastor que va a darnos la palabra y para que nosotros podamos estar atentos a estas maravillas. Padre querido, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por este momento que podemos alabarte, bendecir tu nombre. Te pedimos que aceptes esta alabanza de la iglesia de Quilmes que quiere alabar tu nombre, Señor. Perdona nuestras faltas, pecados, y ahora, Señor, danos un corazón atento, abre nuestros ojos para que podamos entender tu palabra. Guía al pastor para que pueda, Señor,
decir las cosas conforme a tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es un gozo poder cantar juntos al Señor, exaltar su persona y ahora en esta mañana abrir su palabra. Vamos a continuar con la carta de Filipenses. Vamos a abrir en el capítulo 2. Hoy comenzamos el capítulo 2 de la carta a los Filipos. Bueno, como ustedes saben, la iglesia en Filipos estaba pasando por diferentes circunstancias. Pablo es el autor de la carta. Él se encontraba preso por causa de proclamar el Evangelio. También en la carta venimos estudiando que muchos predicaban a Cristo con motivaciones equivocadas. También hermanos estaban sufriendo por causa de su fe. Otro asunto que vemos en esta carta, hermanos, es que había falsos maestros que se estaban introduciendo de una manera muy sutil en la iglesia. Y por último, también un gran problema que estaba surgiendo y que ya estaba en la iglesia, era que dos mujeres no se ponían de acuerdo, Evodia y Síntique, que en el capítulo 4 vemos eso. Y esto estaba causando división, amenazando la unidad de la iglesia. Y leemos el capítulo 2, vamos a ver hoy, versículo del 1 al 4. Si tendríamos que ponerle un título a este párrafo, es la unidad del creyente. La unidad del creyente. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Vamos ahora. Padre amado, al abrir tu palabra, queremos tener un corazón atento, un oído frágil para escucharte a ti, Dios. Por favor, rogamos que tú pastorees nuestros corazones, que nos enseñes, que nos exhortes, que nos animes y que nada nos distraiga de este momento donde vamos a escucharte a ti a través de tu palabra. Necesitamos oírte, Señor.
Oramos en tu nombre. Amén. Si tendríamos que hacer un resumen de este párrafo que acabamos de leer, una idea central del párrafo, podríamos decir lo siguiente. Pablo comienza diciendo a los hermanos de Filipo lo que ya tienen en Cristo. Tienen consuelo de amor, tienen comunión del Espíritu, tienen afecto y compasión. Esto es una realidad no solamente en los hermanos de Filipos, sino también para nosotros. Esta realidad interna que tiene el creyente debe reflejar externamente unidad y humildad que debe hacerse visible en cada hijo de Dios. En cada hijo de Dios. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es la realidad del creyente para la unidad. La realidad del creyente para la unidad. En el capítulo 1, versículo 27 al 30, Pablo les escribe para animarles a combatir unánimes en el progreso del Evangelio. Les dice que no se intimiden por los adversarios y que por amor a Cristo ellos van a sufrir, van a tener el privilegio de sufrir por el Evangelio. Entonces comienza diciendo este pasaje, por tanto. La idea de por tanto es por consiguiente. Si hay alguna consolación en Cristo. Es interesante, hermanos, porque en el original no dice si hay. En el original dice ya que hay una consolación en Cristo. Puesto que hay una consolación en Cristo. Pablo aquí está comunicando una certeza, no una duda, una certeza. Pablo está comunicando una realidad para cada creyente. ¿Cuál era la realidad? Que ya hay consolación en Cristo. La palabra consolación, hermanos, el sentido de esa palabra es fuente de bienestar. Ponerse al lado para ayudar. Pablo le está comunicando a los hermanos de Filipos que tenían una fuente de bienestar inagotable, que era el mismo Cristo. El mismo Cristo era que los ayudaba y ayudará en este progreso del Evangelio. Como leímos anteriormente, ellos van a sufrir por el Evangelio, pero tienen el consuelo de Cristo. Hay sufrimiento, pero hay mayor consolación en Cristo. Qué lindo escuchar eso. También la idea de consolación, hermanos, es ánimo, estímulo. Cristo es la fuente de toda consolación. Cristo es la fuente de toda consolación. 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Miren qué precioso pasaje. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación de Cristo. Y ahí dice el texto, como leímos, hermanos, es una realidad del creyente para la unidad. Ya tienen la consolación de Cristo. Ya tienen la consolación de Cristo. No solamente tenían la consolación de Cristo, sino tienen el consuelo de amor. Ya tienen el consuelo de amor. Ellos, al igual que nosotros, hermanos, no solamente tenían el consuelo de Cristo en medio del sufrimiento, sino que también tienen el amor de Cristo. Saben, hermanos, la palabra consuelo y amor se relacionan de una manera estrecha y es caracterizada por un interés genuino, por un servicio y amor. El consuelo de amor lo recibimos primero cuando el Señor en su gracia nos salvó.
Éramos hombres, éramos personas totalmente indignas. Y Él en su amor quiso salvarnos, hermanos. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este mismo amor es el amor ágape que nos salvó. Ese mismo amor ágape nos va a sostener, nos va a mantener unidos, porque nadie puede quitarnos ese amor. Nadie, ni el sufrimiento que estaban experimentando, ni la soledad que el mismo apóstol Pablo estaba pasando en la cárcel. Nada puede quitarnos ese amor. Y eso lo leemos en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios que es derramado en los corazones de los creyentes, ese amor que nadie nos puede quitar, produce unidad espiritual en nuestras vidas. Producirá unidad espiritual en nuestras vidas. Los creyentes, hermanos, somos los amados de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Somos los amados de Dios. Pablo dice en Colosenses 3:12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Los santos y amados, ¿qué deben hacer? Revestirse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y esta clase de amor, saber que somos los amados de Dios, saber que nadie nos puede quitar esta clase de amor, debía ser un gran consuelo en el medio del sufrimiento que estaban experimentando. Y algo más dice el pasaje, hermanos. Si alguna comunión del Espíritu. La palabra comunión es koinonía. Significa tener en común, participar de algo que se tiene en común. Y la frase del Espíritu, esa frase nos enseña que la verdadera unidad espiritual es formada por el Espíritu Santo. Los creyentes tenemos el mismo Espíritu. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, donde dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que nosotros ya tenemos la comunión del Espíritu. Somos parte de la misma familia en la fe. Y esa consolación viene, hermanos, a través de que nos mantiene unidos el Espíritu Santo. Ahora es interesante, hermanos. La respuesta del creyente debe ser el apremio, la urgencia para mantener la unidad de la iglesia. El creyente debe trabajar para mantener la unidad de la iglesia, porque tenemos el mismo espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. La realidad del creyente, hermanos. ¿Cuál es la realidad del creyente para la unidad? Bueno, que tienen la consolación, que tienen el amor, que tienen la unidad del espíritu. Esa es la realidad del creyente para mantener la unidad. Es algo que brota del interior del Hijo de Dios. Pablo menciona en el versículo afecto entrañable. Leen ahí, afecto entrañable.
¿Saben? Esto es algo que se debe manifestar en los hijos de Dios. El afecto entrañable. Este término se empleaba en relación con un anhelo profundo y personal a personas muy, muy amadas. Saben, hermanos, para los griegos, las entrañas eran el asiento de las emociones más profundas. Y para los hebreos, del afecto más tierno. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Pablo usa esta descripción para describir un cariño profundo por los hermanos. Los creyentes de Filipos, a través de todo lo que ya tenían en Cristo, lo que ya tienen en Cristo, tenían que evidenciar esta clase de afecto entrañable, esta clase de amor hacia otros. Tenían que evidenciar esta clase de amor los unos por los otros. Esa era la idea. Pablo utiliza esta misma idea en Filipenses 1:8, donde dice, Dios es testigo. Lo pone al mismo Señor de señores de testigo, de cuánto los quiero a todos con el entrañable, ahí está la idea, amor de Cristo Jesús. Tremendo, hermanos, el entrañable amor de Cristo Jesús. En Filemón, versículos 6 y 7 dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe, dice, sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Dicen, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. ¡Wow! Ese es el afecto entrañable. Reconfortar el corazón de los santos. Y eso mantiene la unidad en la iglesia. Todo lo que ya tenemos internamente, el estímulo, el consuelo, la unidad del espíritu, todo se debe manifestar exteriormente, mostrando ese amor hacia los hermanos, el afecto entrañable. Pero no solamente el afecto entrañable muestra Pablo en el texto, sino dice misericordia, misericordia. O compasión, hay otras traducciones que dicen compasión. Saben, hermanos, la misericordia es el amor compasivo hacia los males del otro. Es lo que permite a Dios amar al miserable. Esa es la misericordia. Lo que permite a Dios amar al miserable. Esa misma compasión que hay en Dios, hermanos, esa misma compasión, debemos mostrar nosotros los creyentes. Por eso Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Saben, queridos, uno de los ministerios del Espíritu Santo es producir en cada creyente interés y amor por los demás miembros de la familia de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, esta lectura, esta carta que estamos leyendo ahora? Lo que fue para los hermanos de Filipos, que estaban siendo amenazados por una división, o escuchar esta carta, cómo habrá reaccionado Evodia y Síntique al escuchar esta carta, esta exhortación que Pablo está haciendo es la preparación para toda la iglesia sobre el tema que va a desarrollar de la unidad. Está preparando el terreno, está preparando el corazón. Si tendríamos que pensar en una aplicación personal sobre este punto, podríamos pensar, en medio de los sufrimientos que ellos estaban experimentando y que nosotros experimentamos, tienen el consuelo de Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo estamos cuidando la unidad de la iglesia? Nosotros como creyentes. ¿Cómo estamos fortaleciendo para que la iglesia continúe unida con un mismo propósito de proclamar a Cristo? ¿Cómo evidenciamos? Segundo punto que quiero que veamos es la exhortación al creyente por la unidad.
La exhortación al creyente por la unidad. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso dice el versículo 2. La palabra traducida completad significa sobrepasar la medida. Háganme rebalsar de gozo, está diciendo Pablo. Llenar de gozo. Esta palabra la vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu. Y ahí viene la palabra, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Este anhelo de Pablo muestra su corazón pastoral. ¿Por qué? Él está diciendo que su gozo se completa. El gozo va a rebalsar en su vida, mientras ellos sigan creciendo, avanzando en un mismo propósito, en unidad por el Evangelio. De esa manera iba a rebalsar el gozo en Pablo. De esa manera iba a ser completo el gozo. Es la misma idea que leemos en 3 Juan, versículo 4, donde el apóstol dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Es la misma idea. Haced completo mi gozo, completad mi gozo, que mi gozo rebalse a ver cómo están andando los hermanos. Y ahí sigue describiendo el versículo, sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. La idea es disponer nuestra mente de una manera determinada. Esa es la idea de la frase sintiendo lo mismo. Es lo mismo que hace en Filipenses capítulo 2 versículo 5 cuando habla del Señor. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea? Ver las cosas como Él las había visto. Como Él las hubiera visto, como Cristo las hubiera visto. Debemos ajustar, es la idea, nuestros pensamientos. ¿A quién? A Cristo. Sintiendo lo mismo, ajustar nuestros pensamientos a Cristo. 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Pablo está llamando o exhortando a los hermanos de Filipo a tener una unidad de propósito. Una unidad de propósito. Aquí no se está refiriendo o hablando de doctrina. En este caso significa que se deben esforzar para alcanzar un mutuo entendimiento. Unidad de propósito. Saben, hermanos, si nosotros nos desviamos por doctrinas secundarias, o nos desviamos por formas de organizativas de la iglesia o de hacer ministerios, o en gustos, en que a mí me gusta de esta manera, a mí me gusta de otra manera, estamos en problemas, realmente estamos en problemas. Y ahí es donde surge la desunión, y ahí surge la murmuración. Filipenses 2:14 dice, haced todas las cosas, dice Pablo, a los hermanos de Filipo, sin murmuración, ni discusiones. Era la evidencia que estaba sucediendo algo. Por eso es la exhortación al creyente por la unidad. Si ellos se enfocaban en el propósito de magnificar a Cristo, en el avance del Evangelio, no iba a haber ningún tipo de lugar para la división. Sintiendo lo mismo. Algo más dice el versículo, teniendo el mismo amor. La idea es que los hermanos deben mostrarse el mismo amor unos a los otros. La idea es en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualquier tipo de circunstancia. Recuerden, hermanos, la palabra amor es aquí la palabra ágape. Es un amor sacrificial. Es el amor de Dios demostrado en la cruz por Cristo. Esta clase de amor no se trata de sentimientos, no se trata de una preferencia, es un amor de entrega que busca el bien del otro.
sintiendo el mismo amor. 1 Corintios 10:24 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Esta clase de amor nos va a ayudar, o es la manera de cumplir el mandamiento de Juan 13:34, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos con los otros. Esta clase de amor es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor. Saben, hermanos, la falta de ese amor es falta de espiritualidad. ¿Sabes? Hermanos, nosotros a través del amor ágape debemos edificarnos, debemos exhortarnos, amonestarnos, servirnos unos a otros. Porque el amor ágape es un servicio sacrificial por otros. Si este amor se extiende y crece en la iglesia del Señor, este amor la va a mantener unida. Por eso Pablo dice, sintiendo ese mismo amor. John MacArthur dice, las discordias y la falta de unidad en la iglesia necesariamente derivan de la falta de amor. Qué exhortación, hermanos. Continúa el texto diciendo, unánimes. Le viene diciendo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ahora dice unánimes. La palabra unánime significa de una sola alma, una sola alma. Hermanos, una iglesia que permanece unida, que manifiesta el amor ágape, que los creyentes se unen para honrar a Dios. Cada uno sirve no pensando en sí mismo, sino busca glorificar a Dios. Vive en armonía con los demás. Una iglesia viviendo de esa manera, ¿qué hace? Excluye la ambición personal, el egoísmo, el odio, la envidia, los celos. Porque esta unidad, esta clase de unidad que vimos anteriormente, se fundamenta y se basa en la palabra de Dios, sin importar el crecimiento que tenga cada creyente o la madurez de cada creyente. Si todos los cristianos, si los hermanos de Filipos, incluso si nosotros actuamos de una manera humilde y en ese amor, la iglesia se va a mantener en una sola alma, unida. Unida. Y dice algo más el pasaje, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Literalmente significa es pensar lo mismo. Es disponer la mente de una manera determinada. Con esta frase Pablo está cerrando el ciclo completo de lo que viene diciendo. Es como que pone un broche al versículo 2. Dice, esta unidad se puede hacer real, se puede hacer visible en la iglesia del Señor, no por reglas humanas o cosas que nosotros podamos inventar o fabricar en la iglesia, sino solamente es posible esta clase de unidad a través de la autoridad de las Escrituras. Solamente es posible por ello. Por ejemplo, en la iglesia hay cosas que no se marcan en la Biblia, digamos, de una manera específica. Por ejemplo, en la organización de un culto o las formas de ministerio. ¿Qué debe hacer la iglesia en ese caso para mantenerse unida o para sentir una misma cosa? Bueno, debe seguir la dirección del liderazgo, por eso el Señor pone el liderazgo. Líderes que oran y velan por las almas de las ovejas. Si los líderes, ¿qué tiene que evaluar la iglesia? Si los líderes tienen temor de Dios, si los líderes nos guían con la Escritura, debemos obedecernos y sujetarnos. Eso dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta y qué deben hacer, imitar su fe. Por eso Pablo dice, sintiendo una misma cosa. Wow, hermano, qué precioso texto el que venimos estudiando. Sintiendo una misma cosa.
con un mismo propósito, siendo de un mismo espíritu. El pasaje de Colosenses 3, capítulo de 12 al 16, yo se lo voy a leer, encierra todo lo que venimos hablando. Es un resumen de lo que venimos hablando. Miren lo que dice la palabra de Dios. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, y soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual fuisteis en verdad llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pablo está diciendo que para seguir combatiendo unidos en el progreso del Evangelio y magnificar a Cristo, deben fundamentar su unidad en la obediencia de las Escrituras y no en las emociones superficiales. Eso está diciendo Pablo. Entonces, hermanos, vimos la realidad del creyente para la unidad. Eso vimos en el versículo 1. En el versículo 2 vimos la exhortación del creyente por la unidad. En el primer punto vimos las cosas internas que ya tenemos. La exhortación ahora es lo que debemos hacer nosotros como creyentes. Y ahora vamos a ver la advertencia al creyente para cuidar la unidad. Es una advertencia. Por eso el versículo 3 comienza diciendo: nada hagáis por contienda o por vana gloria. Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Saben, hermanos, contienda ahí es ambición egoísta, hostilidad. En el Nuevo Testamento esa palabra se utiliza 7 veces y siempre el significado es una falta que arruina la obra de la iglesia. ¡Wow! Contienda. Falta que arruina la obra de la iglesia. En Romanos 2.8 se usa para describir a los que son contenciosos. En 2 Corintios 12.20 se encuentra formando una lista o parte de una lista de faltas que estaban socavando la iglesia en Corintios. En Gálatas 5.20 es una de las obras de la carne. Contienda. Y esta palabra la vemos en Filipenses también. Filipenses 1, versículo 15 también habla de contienda, habla de rivalidad, que es la misma palabra que contienda. Y acá 2.3 vemos la palabra contienda. ¿Saben? Se usa para describir en Filipenses la palabra contienda un motivo hipócrita por el cual muchos anunciaban a Cristo. Por eso el versículo 15 dice: algunos predican a Cristo por envidia y contienda o rivalidad. Era un motivo hipócrita para anunciar a Cristo. En Santiago también se emplean 2 veces esta palabra, contienda. En el capítulo 3, versículo 14 y versículo 16. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero se nombra como una característica de la sabiduría que no es de lo alto. Que no es de lo alto. Pablo les está advirtiendo, hermanos, que una persona contenciosa va a hacer cualquier cosa para lograr su propósito. Llega hasta tal punto, incluso, como leímos, de predicar a Cristo por rivalidad para escalar posiciones en la iglesia, como estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. Y Pablo está advirtiendo: nada, ojo, cuidado. Es una advertencia seria. Nada hagáis por contienda o por rivalidad. Ellos debían estar alertas a esta infección que se estaba expandiendo en la iglesia del Señor.
Y no solamente en Filipos, en la actualidad, en las iglesias, o en esta iglesia, no puede suceder. Sucede en la iglesia del Señor. Enfrentamientos por cosas vanas, por programas, por formas, por posiciones, muchas veces llevan a los creyentes a desviarse de los propósitos de Dios. Entonces Pablo dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Vanagloria. La idea de la palabra es jactancia, arrogancia. ¿Saben? La palabra vana es vacío. Y la palabra doxia que termina ahí es gloria. Entonces, el concepto de vanagloria es una gloria improductiva, es una gloria hueca, es algo vacío. Y Pablo le da una advertencia. Es cuando hay contiendas, hermanos, muchas veces o la mayoría de veces, el motivo es la vanagloria personal. Por eso dice, ojo, cuidado, nada hagáis por contienda o vanagloria. En Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué quiere decir? La vanagloria, hermanos, lleva a las personas a engañarse a sí mismos. La ambición personal, hermanos, y la vanagloria van de la mano. La iglesia del Señor debe estar alerta, atenta, debe estar en guardia constante, porque la vanagloria es un enemigo fatal. Fatal. Pablo nos muestra el antídoto eficaz contra la contienda y la vanagloria. El antídoto eficaz contra la contienda y la vanagloria, el apóstol Pablo lo nombra en 2 Corintios 4:5. Pablo dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Wow. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros, a Cristo. Y no solamente predicamos a Cristo, sino nosotros somos siervos de ustedes. Queremos servirle. Teniendo en mente siempre esta perspectiva en nuestra vida, es el antídoto para que en la iglesia no entre ni la contienda ni la vanagloria. Y debemos tener esta actitud. Como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, y después refleja cómo el Señor se despojó a sí mismo y se hizo forma de hombre, y estando en la condición de hombre, nos salvó. Se hizo siervo. Wow, hermanos. Es una advertencia para cuidar la unidad de la iglesia. Nada hagáis por egoísmo o por contienda. Y ahora sí, Pablo le habla la virtud del creyente para reflejar la unidad. Acá Pablo habla de la virtud del creyente para reflejar la unidad. El creyente que imita a Cristo no es un creyente contencioso. El creyente que imita a Cristo no busca su propia gloria vana y hueca. El creyente que imita a Cristo es todo lo contrario. El creyente es que busca imitar a Cristo, es humilde. Humilde. Y lo dice ahí el pasaje. Dice con una actitud humilde. Humilde en la disposición de valorarse o evaluarse uno apropiadamente, teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa que tiene. La humildad no se trata de perder la autoestima, sino de comportarse de forma opuesta a la vanagloria o contraria a la vanagloria. ¿Saben, hermanos? Cuando alguien es humilde, está enfocado en Dios y los demás, no en sí mismo. Es lo que Pablo está mostrando. Aún si su enfoque en los demás es el deseo de amar a Dios y glorificar a Dios. Él se enfoca en los demás con el deseo de amar a Dios y glorificar a Dios.
La persona humilde no tiene necesidad de ser reconocida o aprobada. La persona humilde no hace competencia con Dios o con los otros. No tiene la necesidad de elevarse a sí mismo. La persona humilde sabe, es consciente que ha sido perdonado y que el amor de Dios ha sido inmerecidamente, irrevocablemente puesto en ellos. La meta de la persona humilde es enaltecer a Dios y animar a otras. ¿Saben? En pocas palabras, en resumen, no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como dice 2 Corintios 5:15. De estas palabras podemos construir una definición de humildad. La humildad es el fundamento del carácter del cristiano y de la unidad de la iglesia. Esa es la unidad. La unidad para el creyente, hermanos, es colocarse de forma voluntaria bajo la poderosa mano de Dios. Como dice 1 Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¡Wow! Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino de una manera humilde. La humildad en el creyente se manifiesta cuando nos ponemos, hermanos, por debajo de los demás para servirle. Es la actitud que tuvo Cristo, teniendo esta misma actitud de Cristo. Filipenses 2:5. Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículos 18 y 19, dice, cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me comporté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Miren lo que hizo Pablo. He servido al Señor con toda humildad y lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por maquinaciones de los judíos. ¡Wow! Teniendo esa actitud. Esa es la virtud del creyente. San Agustín dijo lo siguiente, miren qué interesante. Si me preguntáis cuál es el camino que conduce al conocimiento de la verdad, ¿qué cosa es la más esencial en la religión de Jesucristo? Os responderé, lo primero es la humildad, lo segundo es la humildad y lo tercero es la humildad. Cada vez que me hagáis la misma pregunta, os daré las mismas respuestas. ¡Wow! Cuando hacemos las cosas con humildad, hermanos, estimamos a los demás como superiores a uno mismo. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. La palabra estimando ahí significa considerar en la mente, es conducir, guiar los pensamientos. Y la palabra superior significa sobrepasar, ser mejor, exceder en valor, elevar. La idea es, hay que mentalizarse de que no somos inferiores a los demás, sino que los demás son superiores a nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, la idea la aclara en Romanos 12:10. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La palabra honra ahí describe una cotización alta. Honrar es cotizar alto, es dar un alto valor a los hermanos. Un alto valor a los hermanos. Prefiriéndoos significa ir delante. La idea es, sean los primeros en dar un alto valor a los hermanos. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. La idea de ambos versículos es que debemos buscar primero el reconocimiento de los hermanos, que es el nuestro. Ahí dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando, tener cuidado. La idea es ayudar a los demás con atención para poder servirles. Mirar a los demás con atención para poder servirles. Esto no significa que debemos descuidar nuestras responsabilidades. No. Significa que debemos recordar lo que dijo el Señor en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podemos pensar, ¿qué significa no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros?
Bueno, el interés por otros automáticamente elimina el egoísmo. Ese interés nos lleva o lleva a los hermanos a perdonar a otros, a tener la capacidad de perdonar a otros. Eso dice Lucas 17, 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, rependerle, y si se arrepiente, perdonarle. El interés por otro elimina el egoísmo. Lleva a los hermanos a tener la capacidad de perdonar. Y versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra mí, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow. Ese interés por otros incluye dar el primer paso para la restauración en una relación con un hermano. Eso dice Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ese interés, hermanos, nos lleva a trabajar a la iglesia con responsabilidad a cada uno de nosotros para mantener la unidad, no mirando lo suyo propio. Eso dice Efesios 4, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportaos unos a otros en amor y esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Saben? Mirar por otros contribuye a fortaleza, afianza la unidad de la iglesia. Por eso Pablo le está diciendo, levanten su mirada, no se miren ustedes mismos, miren a otros. No busquen sus propios intereses. No, eso no es bíblico. Romanos 12, versículos 15 y 16, nos muestra qué debemos hacer. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Wow, hermanos. Qué exhortación. Como vimos desde el principio y venimos examinando todo lo que Pablo les está enseñando a los hermanos de Filipo. Primero es la realidad del creyente para la unidad. Versículo 1. Lo que ya tenemos en Cristo. Internamente lo que el Señor ya nos dejó, ya nos dio. Lo segundo es la exhortación del creyente para la unidad. Lo que debe hacer el creyente. Debe ser del mismo sentir, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo tercero que vimos en el versículo 3, la advertencia del creyente para cuidar la unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y para cerrar vimos la virtud del creyente para reflejar esa unidad. Y la virtud del creyente para reflejar esa unidad es la humildad. Debíamos preguntarnos, cada uno en nuestro corazón, delante de nuestro Dios, ¿cómo cultivamos y cuidamos la unidad de la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos haciendo eso? Debíamos examinar quizás nuestro corazón a la luz de la Escritura para evaluarnos si estamos teniendo una verdadera humildad. Porque muchas veces podemos tener una falsa humildad. Y tendríamos que pensar de qué manera práctica podemos velar por otros. Hermanos queridos, que el Señor aplique su palabra a su iglesia en esta mañana. Que cuando estemos en la mesa podamos compartir lo que hemos aprendido y edificarnos unos a otros. Vamos a terminar orando y también después vamos a terminar exaltando a nuestro Padre Celestial, cantándole con gracia en su corazón por todo lo que ya tenemos en Cristo y que el Señor nos ayude a tener una mente humilde
para su gloria. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que pudimos escuchar tu palabra. Mucho para examinar en nuestros corazones, Señor. Rogamos que en tu bondad nos ayudes a aplicar tu palabra a nuestra vida. Necesitamos de ti, Señor. Guarda a la iglesia, Señor, de la infección, de la gangrena que es la desunión, el egoísmo, la vanagloria. Por favor, Señor, ayúdanos a crecer con una misma mente, un mismo sentir, con el mismo propósito de proclamar el Evangelio de Cristo y magnificarte a ti sobre todas las cosas. Gracias por tu iglesia, Señor. Rogamos que tú nos guíes conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo. Amén. Terminemos cantando y exaltando a nuestro Señor, hermanos. Bueno, terminamos entonces, hermanos, con cuán grande es Él nuevamente para alabar al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando me acuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor,
te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, hermanos, nos despedimos entonces con una oración. Padre amado, te agradecemos por otro día que podemos estar al son de tu palabra. Padre amado, gracias por todo lo que has permitido para nosotros y principalmente por hacernos parte de un cuerpo, parte de esta iglesia con las cuales podemos compartir estas bendiciones, Señor. Tu bendición para todos los hermanos, con todas sus necesidades en esta semana, Señor, hasta reencontrarnos nuevamente el domingo que viene. En el nombre del Señor Jesús. Amén.